En este video vamos a analizar la edición de tablas y gráficos. Una vez que nosotros hemos obtenido las tablas y gráficos como valores predeterminados, nos muestran una disposición de la tabla y una disposición como tal que nosotros tenemos en el gráfico y obviamente los colores respectivos en un gráfico. Yo he generado en este momento una tabla y un gráfico para comprender cómo vamos a trabajar con la edición. Primeramente vamos a hablar de lo que serían las tablas, cómo podemos nosotros editarlas. Para yo editar una tabla tengo un camino que podemos seguir, que es uno de los más sencillos. Al hacer clic derecho con el mouse me permite a mí editar. Y yo puedo editar en el mismo visor, es decir, en la pantalla que nos encontramos, o crear una nueva ventana. Es recomendable trabajar en el mismo visor para ver los cambios que nosotros vamos a presentar. El momento en que está activada la edición, se me cambia el color para poder identificar que yo puedo trabajar en ella. Y yo tengo las diferentes opciones que yo puedo hacer dentro de la misma. Para esto yo tengo dos caminos. Con clic derecho yo puedo ver las propiedades de la tabla, casilla o aspectos, o me voy por la pestaña formato y yo puedo editar las características de la tabla. Por ejemplo, yo podría editar las propiedades de la casilla, es decir, las casillas que se encuentran acá, pudiendo cambiar el tipo de letra, pudiendo cambiar el estilo o el color como tenemos, el tamaño de la misma, si yo lo quisiera más grande, el color que nosotros estamos trabajando en el texto y el color de fondo. El color de texto obviamente está negro, pero yo podría trabajar por ejemplo con un color azul y el fondo si yo desearía cambiar. También tenemos el formato que estamos utilizando y obviamente viene un formato predeterminado para las casillas. Y yo podría ir verificando si yo desearía ir cambiando cada uno de los formatos como tal. En este caso lo voy a dejar porque es el formato que me parece más adecuado que podríamos trabajar. Tenemos aquí el número de decimales que estamos delimitando para el caso de las frecuencias. Obviamente frecuencia relativa o porcentaje ya viene con un decimal adicional. Si yo desearía podría cambiarlo. Y nos da cómo está ubicado los márgenes. Hay muchas veces que es preferible dejar esto ahí y podríamos editarlo directamente en lo que sería Word. Voy a aplicar los cambios que he hecho y pongo aceptar. En este caso he cambiado el título en la parte superior, que fue lo que señalé, y las características. En este momento voy a seleccionar la casilla de porcentaje, donde voy a hacer una edición de esta casilla para ponerlo en formato. Quiero que se visualice, actualmente se visualiza 0,5 y le voy a pedir que se presente un único decimal de esta manera. Podría yo trabajar, ustedes pueden ver aquí las variaciones que se podrían presentar si es que yo utilizaría algún otro formato. Tenemos varios formatos. En este caso ponemos aplicar y podríamos ver si es que habría un cambio. Quiero cambiar el fondo también de esta casilla y ponerlo en color amarillo para que se note el cambio que yo he hecho en la estructura del número. Está con amarillo como tal. Hay otras opciones que yo también puedo ver en formato, como propiedades de la tabla. En propiedades de la tabla nos muestra cómo yo podría trabajar directamente en las características. Podría yo hacer algunos cambios en los formatos directamente, que yo puedo trabajar desde acá directamente o modificar de cada una de las celdas. Se encuentran los bordes, si es que hay diferentes tipos de bordes que yo podría ir cambiando de acuerdo a las necesidades y personalización de cada uno. En este aspecto, un modelo recomendado pues depende más bien del gusto del investigador, antes que haya un formato que me permita a mí decir este es el más adecuado con el cual se debe trabajar. Asimismo, nosotros podríamos ver aspectos generales de la tabla, que podríamos nosotros hacer algún cambio en modelos que ya están previamente diseñados. Por ejemplo, el modelo clásico, que me muestra una apariencia diferente a la que nosotros estamos ubicados. También puedo utilizar ediciones
que me permitan a mí modificar alguna característica puntual de la tabla como tal. Por ejemplo, podríamos nosotros ver puntos de separación si nosotros quisiéramos identificar características. El autoajuste es otra medida que es muy habitual para que obviamente se ajusten los datos directamente a las características de la tabla. Esto sería con una tabla lo que podríamos hacer. Tengo otra tabla acá, voy a hacer clic derecho y en este caso voy a verlo en otra ventana para ver la diferencia. En otra ventana yo tengo la ubicación. Una de las opciones que me parecen más interesantes es algo que se llama pivotar, es decir, que me permite a mí hacer diferentes cambios como tal, similar a una tabla dinámica en Excel. En este caso voy a cambiar filas y columnas para representarlos en una sola fila, todos los valores con su nombre en la parte superior. Estos serían los cambios que podríamos realizar dentro de una tabla como tal. En cuanto a un gráfico, al momento que yo seleccione un gráfico, voy a hacer doble clic para que se me traslade directamente al visor de gráficos. En el visor de gráficos voy a hacer doble clic para editar un gráfico. Voy a hacer doble clic en el gráfico y voy a editar. Aquí la única opción es en otra ventana. El momento en que yo estoy en otra ventana, tengo el gráfico donde yo puedo editar. Algo que normalmente se acostumbra es a poner el valor de cada uno de las columnas y cuánto representa. En este caso lo hago con este botón al lado izquierdo que me dice etiqueta de los datos. En este caso ya tengo la etiqueta y puedo eliminar. Si yo selecciono cualquiera de estas características, como el tamaño y forma de la etiqueta, una de las barras, me va a indicar el relleno que existe y las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el nombre del gráfico, yo tengo las de etiquetas que más asumen las propiedades de un formato. Etiquetas de valor de los datos nos indica qué estamos nosotros mostrando. En este caso estamos mostrando el recuento. Podría yo mostrarlo también el porcentaje. En el formato de numeración me permite indicar las características básicas de lo que estamos observando. Cifras decimales, se entiende que en blanco significa 0, un factor de escala 1, caracteres de relleno posteriores. Por ejemplo, en un carácter relleno posterior o anterior, que es el primero, yo podría llenar con palabras. Podríamos poner para el ejemplo que sea dólares. Al poner aplicar, ustedes observarán que se me añadió la palabra. Yo podría poner aquí un porcentaje, kilómetros, etcétera, de ser lo que de acuerdo a las características de la variable. Me permite también hacer una notación científica. Hay ocasiones en que yo no deseo que se muestre notación científica, especialmente con cantidades bajas, y ahí pondré nunca. Las etiquetas que tenemos nosotros también podemos ver el relleno que nosotros estamos utilizando. Blanco para el relleno y estamos con un borde negro, y nosotros podríamos ir cambiando. Tengo el estilo y el color del texto. Por ejemplo, lo voy a cambiar a un color de texto azul. Podríamos cambiar nosotros direcciones del texto, etcétera, etcétera. En cuanto a las columnas, también yo puedo darles forma y color a las mismas. Como por ejemplo en borde y relleno, yo tengo el relleno en este momento que es de un color ocre. Podríamos cambiarle a un relleno celeste, y al poner aplicar, nosotros vamos a observar que directamente se me ha cambiado una de las columnas como tal. Esto dependerá de la edición que nosotros queramos hacer. Una vez que hayamos terminado de editar, ponemos cerrar y tenemos nuestro gráfico listo. En este caso, por ejemplo, tenemos el nombre de las variables puesto como un título y en la parte inferior. Si yo no quisiera el nombre de la variable superior que tenemos mostrando, simplemente con la tecla suprimir podríamos eliminar directamente el nombre como tal, de ser necesario.
Esta sería una edición de gráfico. El momento en que hemos regresado se ha vuelto el gráfico con todas las opciones que nosotros queremos realizar. Hay una cosa que sí debemos aclarar. Una vez hecho una modificación en el gráfico, no hay vuelta atrás. Significa que si yo quiero un gráfico nuevamente con las características iniciales, lo más adecuado sería generar nuevamente el gráfico para que a mí me permita mostrar los datos como tal. Esto es la edición de tablas y gráficos en SPSS.